Hermanos, tengan todos un muy buen día. Continuamos con esta serie del periodo intertestamentario. Hoy es la última lección, la lección número 13. Y vamos con la segunda parte de los apócrifos. Y hoy vamos a estudiar el asunto de la canonicidad. Los apócrifos están incluidos en la Biblia católica, mientras se les excluye de las Biblias protestantes o, como se dice, las Biblias cristianas. Podríamos nosotros entonces preguntar, ¿por qué estos libros son reverenciados hoy por los católicos? ¿Por qué debería rechazarse la idea de que los apócrifos son inspirados? ¿Por qué nuestras Biblias no tienen estos libros apócrifos? ¿Y por qué nuestros amigos católicos por siglos han aceptado estos libros apócrifos como parte de las escrituras? Bueno, vamos a mirar hoy el asunto de la canonicidad de estos libros y vamos a considerar varios puntos razonables por los cuales concluimos que estos libros no deben ser considerados parte del canon de las escrituras y por esa razón en nuestras Biblias nosotros no los encontramos. Vamos entonces con el primer punto. ¿Por qué fueron rechazados los apócrifos como no inspirados? Bueno, porque nunca fueron aceptados en el canon hebreo. Segundo, el prólogo a Eclesiástico distingue ese libro de la ley y los profetas y los demás libros de los antepasados, o sea, pues de los judíos. En tercer lugar, Esdras, segundo de Esdras, o el segundo libro de Esdras, capítulo 14, versículo 45, versículo 46, también contrastan los libros canónicos con otros escritos judíos. Y cuarto punto, Josefo contó 22 libros en el canon sagrado de los judíos, equivalente a los 39 del Antiguo Testamento. Josefo reconoció que no había existido una sucesión de profetas desde los días de Malaquías, pese a que se habían escrito libros históricos durante el periodo intertestamental, no poseían la autoridad divina de los libros más antiguos. Y esto aquí es una referencia histórica a el escritor Josefo. Quinto, algunos de los libros apócrifos fueron originalmente escritos en griego, otros fueron escritos en hebreo o en arameo y luego traducidos al griego. No se sabe con certeza en qué fecha se incluyeron en la Septuaginta, ya que ninguno de los manuscritos más antiguos de estas versiones han sobrevivido. Cuando los judíos más tarde abandonaron la Septuaginta debido a su amplia aceptación por los cristianos, las nuevas traducciones griegas que redactaron no contenían los libros apócrifos. Jesús limitó el canon a la ley, a los profetas y a los salmos. Esto nosotros lo podemos leer en Lucas capítulo 24, versículo 44 que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También apoyó los límites del canon hebreo refiriéndose a las muertes de Abel y Zacarías, que se narran en el primer y último libro de la Biblia hebrea. Dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Usted lo puede leer también ahí en comparación, Génesis 4:8, donde se registra la muerte de Abel. Y por último, en referencia a la eh, Biblia hebrea, la última parte de la Biblia hebrea, segunda de Crónicas 24, 20 y 21, donde se registra la muerte de Zacarías. 8. Además, aunque el Nuevo Testamento son abundantes citas de los libros del Antiguo Testamento,
Sus autores inspirados nunca citaron claramente los escritos de los libros apócrifos. También, hermanos, en la iglesia primitiva, los libros apócrifos fueron utilizados principalmente para la lectura devocional. Muchos de los padres de la iglesia lo rechazaron como escritura inspirada. Jerónimo no los incluyó originalmente en su traducción de la Vulgata latina, aparentemente fueron agregados posteriormente por la iglesia occidental. Los apócrifos recibieron una posición elevada en el Concilio de Cartago del año 397 después de Cristo. Fueron incluidos junto con los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Más de un milenio después, esta posición fue reafirmada en el Concilio de Trento, por allá en el año 1546 después de Cristo. Este acto tuvo lugar en respuesta al rechazo de estos libros por parte de la Reforma Protestante que surgió cerca de esa fecha. Una lectura superficial de los apócrifos deja ver que los libros no son inspirados por Dios. En ninguna parte, ninguno de ellos dice ser divinamente inspirado. Frases como la palabra de Jehová vino a él y así dice el Señor están ausentes en estos libros apócrifos. Algunos de los libros contienen errores históricos, mientras que otros tienen elementos míticos. Además, se hacen declaraciones que claramente contradicen la enseñanza sana tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estos problemas pueden verse en varios libros de los apócrifos. Ahora, vamos a considerar cada uno de estos libros y contrastarlos realmente con lo que enseña las escrituras en algunos casos y señalar algunas de sus falencias por los cuales son rechazados como libros inspirados. Primero de Macabeos no reclama inspiración divina. Por el contrario, el libro enseña que no había un verdadero profeta de Dios viviendo durante el tiempo que fue escrito. Usted puede leerlo en Primera de Macabeos, capítulo 4, 46, capítulo 9, versículo 27 y en el 14, versículo 41. Cerca del comienzo del libro, el autor aseveró claramente que su trabajo laborioso que requería sudor, pérdida de sueño. Fue una condensación de un conjunto de 5 volúmenes escrito por Jasón de Cirene con el fin de agradar a los que desean leer. Usted lo puede leer en 2 de Macabeos, capítulo 2, versículo del 23 hasta el versículo 26. Al concluir el libro, testificó, si está bien dicho y al punto, es lo que yo mismo deseé. Si está mal hecho y mediocre, era lo mejor que podía hacer. Según de Macabeos, capítulo 15, versículo 38. Lo anterior no constituye una descripción de una obra inspirada. El libro es la base de la doctrina católica sobre el purgatorio y la oración por los muertos. Por lo tanto, hizo expiación por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. En cambio, el Nuevo Testamento enseña que después de la muerte no hay oportunidad para cambiar nuestro destino eterno. Lucas 16 del 22 al 26. Usted puede leer esta historia del rico y Lázaro, particularmente de Lázaro, pretendiendo cambiar su condición espiritual y también insinuando que se pudiera él rescatar a sus hermanos que se encontraban en la tierra, pero eso era un asunto personal. Cada uno decide su destino mientras estaba en la vida. Cuando se sella este destino en la muerte, ya no hay nada
qué hacer por el alma de una persona muerta. También lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28, que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Otra idea falsa propagada en el libro Segunda de Macabeos es que el suicidio es una acción noble, siendo preferible a ser capturado y torturado por el enemigo. Segunda de Macabeos, capítulo 14, versículo del 37 hasta el versículo 46. En la Biblia se encuentran reportes de suicidio, pero jamás se elogia como loables o como una alternativa para los hijos de Dios. En cuanto a errores históricos, se registran dos relatos contradictorios de la muerte de Antíoco. En el primer relato, el rey fue atrapado dentro de un templo persa, apedreado y decapitado. Así lo dice Segunda de Macabeos, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 16. Pero en el relato posterior se dice que cayó enfermo en las montañas de Persia y murió. Segunda de Macabeos, capítulo 9, versículo del 19 hasta el versículo 21, lo cual es muestra que en el mismo libro, perdón, estos hechos históricos están contradiciéndose. Uno presenta una historia y el otro versículo otra diferente. Tobit. Este libro ficticio lleva el nombre de uno de sus personajes, cuyo nombre quiere decir Yahvé es mi bien. El libro contiene algunas ocurrencias extrañas. Supuestamente los excrementos del gorrión cayeron en los ojos de Tobit y le causaron la ceguera. Se sugieren varios elementos supersticiosos, incluso hasta paganos, para el exorcismo y la curación. Tobías capítulo 6, versículos 7 y 9, y en la primera referencia, Tobías capítulo 2, versículo 10. Se narra aquí en el libro de Tobit una historia altamente improbable sobre 7 parientes que se casaron consecuentemente con la misma mujer. Sin embargo, todos murieron en la cámara nupcial. Tobit capítulo 7, 10 y versículo 11. Este ridículo escenario probablemente sirve de fondo para la pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús acerca del matrimonio y la resurrección, registrado allí en Mateo 22 del 23 hasta el versículo 28. El libro contiene un problema cronológico con respecto a la edad de Tobit. Supuestamente, él estaba vivo cuando el reino de Israel se dividió, por allá en el año 930 antes de Cristo. Y cuando los asirios invadieron Israel y llevaron a las tribus del norte a la cautividad en el 722 antes de Cristo, Tobit 1 del 3 al 5. De acuerdo con esas fechas, habría tenido más de 210 años de edad, lo cual no corresponde con lo que vivían las personas en ese periodo. El libro de Tobit también enseña la doctrina de la salvación por obras. Dice Tobit 4:10 y 12:9, porque la limosna libera de la muerte y os impide entrar en la oscuridad. También dice, porque la limosna salva de la muerte y purga todo pecado. Sin embargo, la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Bajo la ley se requerían sacrificios de animales. Estos culminaron en el sacrificio de una vez por todas de Jesucristo, que introdujo un nuevo pacto. Judith también se dice que tiene un gran error histórico en el libro. Consiste en que dice que Nabucodonosor gobernó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive, Judith 1:1, pero en realidad Nabucodonosor fue el rey de Babilonia y gobernó desde la ciudad de Babilonia. Nínive había sido completamente destruida por su padre Nabopolázar en el 612 a.C. y nunca fue reconstruida. El libro de Judith también promueve el uso del engaño, en el cual el fin justifica los medios.
Judith 9 del 2 al 6. Además, en el libro se recomienda el homicidio vengativo de los hombres de Siquén por parte de Simeón y Leví, Génesis 34, que fue condenado por su padre Jacob, allá en Génesis 49 del 5 al 6. Hablemos entonces también del libro de Eclesiástico. ¿Qué se dice entonces de este libro? Esta obra apócrifa alienta el divorcio de una esposa rebelde. Sirach 7:26, 25:25 y también versículo 26. En contraste, la única concesión para el divorcio en el Antiguo Testamento tiene que ver con la indecencia, algún tipo de conducta inmoral, como usted lo lee en Deuteronomio 24, el 1 al 4. El profeta Malaquías subrayó el deseo de Dios de que el hombre permaneciera fiel a la mujer de su juventud. Malaquías, capítulo 2, del 13 hasta el versículo 16. Sirac enseña que debemos tratar bien al justo, pero no ayudar a una persona pecadora. Da a los devotos, mas no ayudes al pecador. Haced bien a los humildes, mas no den a los impíos. Reténganle su pan y no se los den. Sirac 12, 4, 5 y Tobit 4, 17. No obstante, las escrituras inspiradas le enseñan al pueblo de Dios a amar incluso a sus enemigos. Éxodo 23, 4 y 5. Y hacer bien a todos. Gálatas 6, 10. Sirac también apoya la antigua concepción errónea de que el nacimiento de una hija es una pérdida. Sabiduría de Salomón. Este libro afirma que Dios creó el mundo de la materia sin forma. Sabiduría de Salomón, capítulo 11, versículo 17. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios hizo al mundo ex nihilo, es decir, de la nada. Génesis 1:1, Salmos 33, 6 al 9, Hebreos 11:3. Sabiduría de Salomón también mantiene la preexistencia del alma. Sabiduría de Salomón 8:19, versículo 20 también, 15:8. Las escrituras no apoyan esa doctrina. Salmo 139 del 13 al 16 y Zacarías capítulo 12, versículo 1. Baruch, ¿qué tenemos que decir sobre el asunto de la canonicidad de este libro de Baruch? Se considera un libro apócrifo, o sea, pues un libro que no es inspirado. Bueno, se dice que este trabajo seudónimo coloca a Baruch, el escriba de Jeremías, en el exilio de Babilonia cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos. Baruch 1:1 y versículo 2. Sin embargo, Jeremías y Baruch estaban en realidad en Judá en esos días. Después de la destrucción de Jerusalén, los dos hombres fueron finalmente llevados contra su voluntad a Egipto. Jeremías capítulo 43, versículo 1 al 7, y no a Babilonia, como lo señala este libro de Baruch. A Baruch también se le retrata en este libro como tomando posesión de los vasos sagrados que habían sido confiscados por los babilonios. Baruch 6:2. Sin embargo, según el relato inspirado, estos vasos permanecieron en Babilonia, en el templo del dios de Nabucodonosor. Esdras 1:7 al 11 y Daniel capítulo 1, versículo 2. En una supuesta carta que el profeta Jeremías escribió a los exiliados de Babilonia, anunció que permanecerían allí durante muchos años, hasta por 7 generaciones. Baruch 6:2. En el libro de Jeremías, sin embargo, el periodo de cautiverio fue profetizado de 70 años. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Vamos a leer algunas adiciones al libro de Esther. En la adición a Esther, a Amán se le refiere como macedonio. El que Amán haya sido un macedonio habría sido notable, ya que los macedonios eran los enemigos acérrimos de los persas durante este periodo, y Amán era el vícer del rey de Persia. En realidad, Amán fue persa. En el libro canónico de Esther lo describe repetidamente como Agageo, Esther 3:1,
versículo 10 también, capítulo 8, versículo 3, versículo 5 y capítulo 9, versículo 24. Según R. K. Harrison, esta designación proviene del hecho de que la casa de Amán estaba en una región adyacente a Media, descrita como Agassi en los anales de Sargón. En las adiciones a Daniel se dice también que Bel y el dragón parece poseer varios elementos míticos. Por ejemplo, según el relato, Daniel mató un dragón literal. Además, el profeta Habacuc fue transportado en cuerpo por un ángel desde Judá hasta Babilonia para alimentar a Daniel mientras estaba en el foso de los leones. Esto parece una exageración de la experiencia de Ezequiel, ya que el profeta fue llevado desde Babilonia hasta Jerusalén en una visión, Ezequiel 8:3. Además, según se reporta, Daniel pasó 6 días en la guarida de los leones. Según el relato canónico, el profeta solo estuvo en la cueva por una noche. Daniel capítulo 6 del 16 hasta el versículo 24. Aquí entonces, hermanos, estas pequeñas referencias o estas referencias sobre la canonicidad de los libros apócrifos. Vimos entonces algunas razones lógicas y válidas por las cuales estos libros apócrifos se consideran no inspirados, por lo tanto, no están incluidos en las sagradas escrituras que nosotros comúnmente tenemos y manejamos. Como les decía al principio, solamente en las Biblias católicas nosotros podemos encontrar estos libros apócrifos. Al principio de esta lección les mencionaba que estos libros apócrifos sí tienen mucho valor, tienen importancia y tienen sabiduría, pero siempre y cuando se estudia a nivel personal. Pero no es una autoridad bíblica, no es una autoridad de parte de Dios divina para establecer principios bajo los cuales la iglesia debe regirse y mucho menos los cristianos a nivel personal. Para mí, hermanos, ha sido un motivo de gozo, placer, haberles servido de una manera humilde, sencilla, a través de estas lecciones y conocer todos los eventos, los conflictos, los personajes, esta escritura que se levantó en este periodo del periodo intertestamentario o el periodo de los 400 años de silencio. Hemos aprendido, hermanos, grandes lecciones y espero entonces que todas estas que he presentado nos sirvan para nuestra vida espiritual, para nuestra edificación en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ha sido un motivo de gozo entonces y es mi oración a Dios que estas lecciones sigan siendo útiles. Muchas gracias por su atención y que el Señor me los bendiga.